¿Usted cuál es su nombre? Mi nombre es Eric Cristian Rojas Pérez, acá agente de seguridad acá del TEC de Monterrey. Hola, buenas noches, don Alfonso. Vamos a Hola, hola, buenas noches, con el Pepe. cuestionario. Hola, ¿qué tal? Soy David Gómez, estudiante del TEC de Monterrey. Me presento, soy Luis Eduardo González Pérez, mucho gusto. ¿Qué es el privilegio y cómo se manifiesta en una sociedad? Bueno, el privilegio se manifiesta cuando tenemos, bueno, dentro de una sociedad, una comunidad o cualquier grupo, siempre tienden a formarse jerarquías y estas jerarquías, que normalmente son de poder, tienden a tener dentro de sí mismas distintas responsabilidades y estas responsabilidades muchas veces se ven reflejadas en los privilegios que tiene cada persona. Es decir, lo podemos ver reflejado cuando por distintas situaciones, en nuestra sociedad hay cosas como que son más favorables para las personas. Entonces siento que el privilegio es como que cierta ventaja o cierta herramienta extra que tú tienes que los demás no pueden disfrutar o gozar de la misma. En la sociedad principalmente creo yo que un beneficio muy notable que es la parte económica. Este mismo beneficio genera esta desigualdad económica donde las oportunidades o las capacidades de generar los mismos recursos que los demás son escasas o limitadas. Entonces yo creo que esa es la principal desigualdad que hay. El privilegio pues se denomina en varios factores, como por ejemplo pues va mucho con la igualdad de género. Por ejemplo, antes pues en tiempo de mis abuelos pues había mucho privilegio con los hombres, ¿no? Que eran los que mandaban y era el famoso machismo, y también va con la igualdad de género. Yo creo que el privilegio viene a ser consecuencia de la condición del ser humano, del trabajo, de inclusive de donde naces De la porque hay plataforma personas que en la que naces. sí, totalmente, porque pues hay quien nace, como dicen, en pañales de seda y hay quien nace sin pañales, ¿no? Y esto te prohíbe ser parte de ciertas cosas que son un privilegio poderlas gozar. Son algunas oportunidades solo para algunos grupos privilegiados. ¿Qué es la desigualdad y los sistemas de opresión? La falta de las mismas oportunidades para todas las personas, tanto en el sector económico como en la parte de género. Lo primero que se me viene a la cabeza es esta parte de la opresión machista, que fue parte de una creencia dominante de la sociedad o de la historia de las personas, muy constante. Pero actualmente yo creo que la opresión ya no se ve tan manifestada como antes, pero que sigue presente. La desigualdad hay mucha, desde lo que estamos viviendo, por ejemplo, las clases de género, y los niveles socioeconómicos también de México. Podría ahora sí que es una desigualdad, ¿no? Entonces, yo lo que considero que sistemas de opresión podría ser, pues hasta el mismo gobierno puede ser un sistema de opresión, ¿no? O sea, tan solo el simple hecho que estamos viendo el tema de Jalisco, que pues a las personas las engañan y las con trabajos falsos, es un simple hecho, un sistema de opresión. Para mí la desigualdad es una manera en la que las personas que tienden a estar alineadas con el sistema actual son beneficiadas por eso. Entonces, las personas que no están siguiendo la línea del sistema actual no lo son. Ahí se forman las desigualdades. Es decir, cuando una persona, pues eso, no todos estamos dentro de las mismas oportunidades, tanto social como económicamente. Entonces, pues se tienden a formar estas, pues sí, desigualdades dentro de la sociedad. Bueno, la desigualdad puede ser algo de género, algo puede ser la desigualdad en el mismo trabajo, la desigualdad en la misma casa. Muchas Entre veces, hermanos, entre... has oído la pregunta de que, o la expresión de un hijo que diga, es que tú quieres más a mi hermano que a mí. Desde ahí hay desigualdad e inconscientemente el ser humano las está provocando. Yo creo que inconscientemente las empezamos cada ser humano empieza a ser un sistema de opresión, empieza a tomar unas ciertas preferencias. Creo que son más oportunidades para algún grupo de personas y menos para otros tipos de opresión, el racismo, la religión, el clasismo,
el sexismo. ¿Cree que existe racismo en México y en qué sentido? Yo creo que sí existe y siempre va a existir. Bueno, en mi caso yo me identifico con esto, porque pues acá los identificamos como, por ejemplo, pues podría ser racismo. Ahora sí que el que es más morenito pues es el que le carga la mano, ahora sí que la persona más, a lo mejor ahorita es la que siempre tiene los mejores privilegios y así, y pues eso se denomina como una clase social, ¿no? O sea, a lo mejor por los estatus sociales y todo eso. Yo creo que sí existe el racismo en México. Ah, Pese a que todos formamos parte de una misma etnia, podríamos tomar como parte del racismo el sistema que conocemos como colorismo, en el que muchas personas, pese a formar parte de la misma etnia, se distinguen por su color de piel. Entonces esto es algo que muchas veces pues lo podemos ver reflejado en las personas blancas, siempre tienden a tener este beneficio pues por ser blancas, ¿no? O por lo menos parecen ser más preferibles siempre en la mayoría de los casos. Obviamente hay, desde hace unos años que empezó todo esto de la migración a México, que el sistema migratorio como que se empezó a acelerar demasiado por la situación económica de muchos países, pues podemos ver reflejado que pues, hay muchas personas mexicanas que tienden a tener actitudes muy negativas contra las personas extranjeras. Creo yo que hasta cierto punto, donde la sociedad o donde yo me he desarrollado, en las ciudades donde yo me he desarrollado, se ve casi nada. Y eso es un buen punto porque al final del día la parte de discriminación por el tono de piel creo que es algo totalmente tonto. Sí, totalmente. Sigue existiendo y no sé por cuánto tiempo, porque somos un país que va muy lento en todos esos aspectos. Y pues en qué sentido, pues desde el color de la piel, ¿no? Llegas a una tienda y desde que te ven, pues te van midiendo como si eres alguien que tiene dinero o no. Hay diferentes zonas del país que te miden desde cómo vistes, qué marca vistes, cómo hablas. Todo esto se refleja totalmente en la sociedad. Sí, creo que sí existe. El racismo puede darse a nivel económico, a nivel cultural, em, a nivel sexual. ¿Son importantes los derechos humanos? ¿Por qué? Sí, son muy importantes porque toda la gente tiene, por ejemplo, la libertad y otros no tienen la libertad. Ese es un derecho humano muy importante, la seguridad, la educación, a vivir igual. Son importantes los derechos humanos, sí, porque así se respeta con la igualdad de género, o sea, tan solo tus derechos laborales, tus derechos a ser libre, tus derechos a expresarte, tus derechos a ser tú como eres, ¿no? O sea, eso para mí es una expresión y pues y es lo que pues se tiene que llevar a cabo, pero deshonestamente vivimos en un mundo que no es tan equitativo y pues no se cumplen los factores que me estás comentando. 100%, yo creo que es el camino, esa franja, esa línea que nos marca nuestra libertad donde no nos vamos a pasar sobre otro humano. Entonces, yo creo que es fundamental, sobre todo para manejar o controlar, mediar principalmente las acciones de todos de forma externa en la sociedad para que todos nos respetemos unos a los otros y sobre todo que tengamos esa parte, esas mismas oportunidades. Sí, primero que nada, hay dos maneras de verlos. Primero, como una situación ideal, es decir, como en el mundo de las ideas existe como esta idea de que todas las personas tenemos derechos humanos, ¿no? Y esos derechos humanos, pues, muchas veces hay como discrepancias entre lo que está dentro del mundo de nuestras ideas contra lo que está reconocido en el papel, ¿no? Por las Naciones Unidas, por ejemplo. También, obviamente, la institución de los derechos humanos y la manera en que estos se llevan, estos son garantizados por distintas autoridades y pues distintas organizaciones, pues también es muy importante, porque pese a que todos deberíamos de tener esta moral, hay muchas veces en los que estos derechos humanos se violan y tienen que haber autoridades que los respalden. Demasiado importante porque yo creo que nos garantiza una vida digna y justa para cada una y todas nosotros como personas y seres humanos. Ok, ¿me podrías mencionar tres derechos humanos que tenemos simplemente por ser humanos? Derecho a la libertad, derecho a la educación, derecho a alimentación, que serían como que los más básicos y bien importantes para todos. Con el derecho a la salud, es obviamente el derecho a la alimentación.
Y finalmente, el tercer derecho que yo pondría es, si no me equivoco, existe este derecho a crecer en un ambiente apropiado. El derecho a la educación sería un fundamental, ¿no? Derecho a la libertad de expresión y derecho a tener pues los seguros básicos, que sería a lo mejor seguro médico, que sus papás se hagan responsable a una cierta edad de los niños, ¿no? O sea, que les den esa educación para que pues también se puedan ellos desenvolver en las escuelas. Derecho a la vida, sé que ese es uno de ellos. El derecho a la educación y servicios, como lo mencioné, de servicios médicos. Es el derecho a, a la libertad, hablábamos del derecho a la libertad, hablábamos del derecho a la educación, hablábamos del derecho a la seguridad. Ok, ¿me podrías mencionar tres derechos humanos que tenemos simplemente por ser humanos? Derecho a la libertad, derecho a la educación, derecho a alimentación, que serían como que los más básicos y bien importantes para todos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A manera de reflexión sobre la entrevista que tuve ayer con el señor Alfonso Ronquillo, yo creo que pues cada punto de vista y cada persona puede tener diferentes perspectivas acerca de qué es un privilegio, cómo se manifiesta en la sociedad y todo el tema de la desigualdad y los sistemas de opresión. Sin embargo, yo creo que como mexicanos en general, pues tiene mucho que ver los 300 años de colonia que tuvimos, que nos definieron como país, que nos unieron, que permitieron que a pesar de ser un territorio tan grande, no hubiera guerras como pasó en otras partes, incluyendo Sudamérica o el mismo Europa. Y yo creo que es un tema más cultural con el cual hoy más que nunca tenemos que, a través de la educación, tomar conciencia de los derechos humanos para poder ser más tolerantes y bueno, pues vivir en una sociedad mucho más eh, tolerante y flexible a los nuevos retos que enfrentamos en este nuevo siglo. Muchas gracias.